Sí. Bueno, vamos a ver las preguntas entonces. Bueno, dice así, para Giddens la sociología puede ayudarnos en nuestra vida cotidiana a optimizar el uso de recursos escasos, digo, lo voy leyendo, a ver, espera que no me ven, ahí. ¿Les parece bien que lea parcialmente la respuesta, que lea la respuesta correcta y que en todo caso, si alguien quiere las respuestas que no son correctas, las leo medio abreviadas, porque si no se va a hacer muy largo, ¿no les parece? ¿Les parece bien que lea la Sí, respuesta correcta? Bueno. sí, profesor. Para Giddens, la sociología puede ayudarnos en nuestra vida cotidiana a, la respuesta correcta es mejorar nuestro autoconocimiento, ya que cuanto más... pero a ver, esta forma no me... A ver, esperen a ver si puedo ponerlo de otra manera esto, porque no... A ver si puedo intentar resolver el parcial, porque así no me va... Sí, es lo que quiero, estoy tratando, un segundito ahora. Estoy en editar cuestionario, no quiero editar cuestionario, sino que lo que quiero es intentar hacer el parcial con ustedes. Vista previa, a ver si en vista previa. Comenzar intento, acá está. Ahí está, ahora sí ahí está, es lo que quería. Ahora voy a compartirles la pantalla. Compartir. ¿Ven? Hola. Sí, profesor. Sí, Bueno, listo. Entonces, si lo ven, no hace falta que lea todo. Leo solo la respuesta correcta. ¿Está? Bueno. Bueno. Sí. Para Durkheim el origen del conflicto. La numeración es al azar, ¿sí? Que no va a coincidir con los números que ustedes tuvieron. Eso que dice pregunta 1 no es pregunta 1 para mí, ¿sí? De modo que no lo tomen en cuenta el orden de las preguntas, porque el orden es al azar. Para Durkheim el origen del conflicto social en las sociedades industrializadas radicaba en la ausencia de elementos protectores de los sectores más débiles y por causa del estado de atomización de los individuos, ¿sí? Aislados totalmente respecto a un Estado que no tenía en cuenta sus necesidades e intereses. Esa es la respuesta correcta. ¿Está? ¿Alguien tiene alguna duda? Sigo, porque si no, si voy a leer toda la pregunta, se va a hacer larguísimo, ¿no? ¿Les parece bien esta manera de revisar el parcial? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, porque nosotros al ver la pregunta la vamos visualizando nosotras. Bueno, perfecto. Entonces, la ausencia de los elementos protectores, bla, 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 bla. Esa es la correcta. Siguiente. Según Cristina Alcini, la aparición de la sociología como disciplina autónoma coincide con, la respuesta correcta es la etapa final de un proceso de descolonización, la etapa final del proceso de disolución de los lazos tradicionales, y este proceso es visto como el origen de la crisis europea del siglo XIX. Esa es la respuesta correcta. Las demás son incorrectas. ¿Puedo seguir? Díganme sí, así sigo, ¿sí? Por favor. Sí, ¿Puedo perdón, seguir? profe, se me traba el micrófono por eso. Sí. Bueno, en todo caso, Lorena o alguno, Sí, sí, yo digo, dejo abierto. sigo. Sí, Sigo. profesor. Bueno, está bien, porque no vuelvo atrás, ¿eh? Perfecto. Bueno, Yo miro a las chicas cuando dicen que sí. En ambos autores resulta prioritaria la atención hacia el comportamiento colectivo, cuya raíz el estudioso podrá evaluarla objetivamente. Es decir, como si pudiera situarse por fuera de la sociedad mediante un procedimiento metodológico que remite a la actitud científica asumida por las disciplinas naturales, las cuales gozan del privilegio de analizar de una manera neutral, desde un punto de vista valorativo, al objeto de estudio. En este caso es Durkheim y, perdón, no, esa no. Durkheim y Marx. Durkheim y Marx es la respuesta correcta. ¿Está? Sí, profe. Según Cristina Lauchini, la sociología marxista o materialismo histórico pone el foco en el conflicto y las contradicciones en su carácter concreto, histórico y los mecanismos de formación de las sociedades y los cambios que tienen lugar en estas. ¿Está? Sí, profe.
Según Juan Carlos Portantiero, cuando Juan Carlos Portantiero sostiene que la ciencia social a imagen de la ciencia de la naturaleza debía constituirse positivamente, quiere decir que las ciencias sociales, el estatus de las ciencias sociales no debía ser otro que el de una rama de la ciencia general, al adoptar para sí el mismo método, es decir, tener una misma actitud metodológica para el estudio de los fenómenos sociales que el resto de las ciencias naturales. Perdón, lo leo de nuevo porque lo leí un desastre. El estatus de las ciencias sociales no debía ser otro que el de una rama de la ciencia general al adoptar para sí el mismo método, idéntica actitud metodológica, para el estudio de los fenómenos sociales que el de las ciencias naturales. Esa es la respuesta correcta. ¿Está? Sí, profe. Max Weber define a la acción social como objeto de estudio de la sociología siempre que el sujeto enlace a ella un sentido subjetivo y esté referida a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. ¿Está? Perfecto. Sí. Muy bien, vamos avanzando. Desde el punto de vista metodológico, la propuesta D se basa en la necesidad de fundamentar las concepciones teóricas en un sustento empírico, analizando y comparando los datos observados en la realidad como paso previo a las generalizaciones abstractas. Durkheim. ¿Está? Perfecto, sí. Si alguien tiene alguna duda, porque digo, no es esto solamente una catarata o una catarsis, digamos, del parcial. Si alguien tiene alguna duda de por qué yo elegí tal opción, me interrumpe y la plantea, ¿sí? Este es el momento. Por favor, para eso estamos en esta clase. Si no, seguimos avanzando. Yo supongo que hasta aquí les pareció que lo que yo estaba marcando era correcto y que no tenían dudas respecto de eso. Si alguien tiene alguna duda, alguna dificultad, algo que no se entendió, lo plantea ahora, por favor, ¿eh? Bueno. No, yo te digo lo que me pasa. Hola, Gustavo. Sí, hola, Valeria. Te digo lo que me pasa a mí, puntualmente. Sí. O sea, yo tuve dudas, en las preguntas que tuve dudas no me las acuerdo. O sea, en algunas sé por qué tuve dudas, en las otras no me acuerdo. Entonces, así no puedo registrar cuál es lo que en lo que tengo dudas. Lamentablemente, como te comentaba, lamentablemente cometí la tontería de borrar los parciales. Si no, yo podría entrar, como hice con los chicos del C, decir que los chicos del C vinieron 3, o sea que también se pudo hacer porque eran solamente 3 o 2 el miércoles, y de forma personalizada entré al parcial de cada uno, vi cuáles eran los errores que habían cometido cada uno, y le dije, mirá, vos acá pusiste esto y esto. Claro. Eso se puede hacer cuando hay pocos alumnos y cuando tengo los parciales. Acá somos varios y no tengo los parciales. Entonces lo que estamos haciendo es una revisión general. Claro, porque vos lo lees y yo digo, claro, sí, me parece, pero no tengo la opción de mirarlo otro y de darme cuenta. Tal vez te acordabas qué es lo que habías marcado. No, justo, o sea, la verdad es que tenía dudas en 4 que fueron los puntos, o sea, evidentemente... ¿A vos no te quedó una copia de lo que marcaste? No, porque a mí me desapareció. Yo no tuve la posibilidad de volver a verlo. Nosotros no, me parece que eso es un error del sistema igual, ¿no? Que uno no tiene la posibilidad de volver a verlo. No sé, no, tal vez es algo que marqué de manera deliberada, como para que a ustedes no les quede el parcial y yo eventualmente pueda reutilizarlo, no puede ser. Sí, todo esto es nuevo para todos. Así que sí. Claro. El mismo día lo pude utilizar, pero después ya eso fue lo que me pasó. El mismo día creo, y al día siguiente lo pude llegar a ver, pero no tomé la precaución de dejarme una copia, de sacar capturas de pantalla. Bueno, de acuerdo al texto de Anthony Giddens, que es la sociología, el concepto de estructura social es importante para la sociología, y refiere al hecho de que los contextos de nuestra vida no solo no se componen de una colección aleatoria de acontecimientos y acciones, sino que de diversas maneras están estructurados o siguen una pauta, ¿sí? Ojo con esta, que había otra que decía exactamente lo contrario y uno se podía confundir. Siguiente. Según Cristina Lucchini, la sociología historicista comprensivista de Max Weber pone el foco en los factores, la respuesta correcta es incorporar el elemento individual y racional como componente esencial para la comprensión de la acción social. Y esa es la respuesta correcta. Siguiente. El sello distintivo y la metodología utilizada por...
remitía a la presencia de leyes independientes de la voluntad y esquivas a la conciencia de los hombres que se expresaban en un choque de fuerzas antagónicas en el marco de relaciones sociales de producción que condicionaban la transformación de la sociedad en su conjunto. Esto es materialismo histórico, ¿sí? Materialismo histórico. Juan Carlos Portantiero sostiene que la sociología nace íntimamente ligada con los objetivos de estabilidad social de las clases dominantes y es una ideología del orden, del equilibrio, aun cuando sea al mismo tiempo testimonio del avance de la historia del saber al sistematizar por primera vez la posibilidad de constituir una sociedad, constituir a la sociedad como objeto de conocimiento. ¿Sí? Lorena, ¿sigo? Sí, profe, sí, profe. Bueno, para Karl Marx el origen del conflicto social en las sociedades industriales radicaba en la existencia de intereses económicos incompatibles entre las diferentes clases sociales y de allí la permanente guerra entre ellas, ya que es inevitable que una clase al perseguir sus intereses con variables grados de racionalidad disponga de la otra y la explote. ¿Puedo pasar? Listo. De acuerdo con Anthony Giddens, existen diversos dilemas teóricos básicos, puntos de controversia o disputa constante que se ponen de manifiesto a través de estos choques y algunos de ellos se refieren a cuestiones generales relacionadas con el modo de interpretar los asuntos humanos en las instituciones sociales. El dilema que refiere al consenso y al conflicto en la sociedad tiene que ver con ¿qué? Con la dirección del cambio social, es decir, si los procesos de cambio se deben principalmente al desarrollo económico capitalista o otros factores, incluyendo los no económicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Me sí, parece que sí. está bien? Sí, sí. O no, me parece que la correcta es este que dice tiene que ver con si las sociedades son armoniosas y ordenadas o por el contrario están marcadas por conflicto permanente. Ya no me acuerdo yo, creo que era esta. Ahora no estoy seguro. Vamos a ver si me saco un 10 o no. La concepción que hacía hincapié en la exterioridad del hecho social frente a las conciencias de las personas particulares, fenómenos que se explica. La concepción de fulanito hacía hincapié en la exterioridad del hecho social frente a las conciencias de las personas particulares, fenómenos que se explican por la coerción ejercida por el comportamiento grupal sobre la conducta de los individuos, donde existe una prevalencia del todo sobre las partes. Esta la redacté como la mona. En vez de poner social, puse socia y en vez de parte es parte. Bueno. Pero se entendió, ¿no? Igual. Conformado por el conjunto del cuerpo social respecto de las manifestaciones individuales del pensamiento o conducta. ¿Quién es esto? Durkheim, ¿sí? Claro que es Durkheim. ¿No? Sí, sí. Bueno, para Anthony Giddens, la sociología puede ayudarnos en nuestra vida cotidiana a mejorar el autoconocimiento, nuestro autoconocimiento, ya que cuanto más sepamos acerca de por qué actuamos como actuamos y cómo funciona la sociedad en la que vivimos, más posible será que podamos influir en nuestro propio destino. ¿Sí? Pregunta 16. De acuerdo al texto Teoría Sociológica Clásica de George Richter, Durkheim opta por el suicidio como objeto de estudio porque creía que si lograba demostrar que la sociología podría explicar un acto tan supuestamente individualista como el suicidio, sería relativamente fácil extender su dominio a otros fenómenos. Esa es la correcta. ¿Está? Sí. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vamos muy rápido o está bien? No, para mí está perfecto. Bla, 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 fulanito descarta la posibilidad de analizar la conducta social humana priorizando imposiciones inconscientes o como si la sociedad fuera un organismo biológico. Estamos corrigiendo el parcial. Este autor define la sociología en oposición al positivismo como una ciencia histórica que trata de comprender la acción social a través de la interpretación. Bueno, Weber, ¿no? No hay ninguna duda al respecto. No. Perfecto. Por favor, indique su curso. Esta no tiene importancia. De acuerdo a los autores visto en el curso, la ven las preguntas, ¿no? ¿Están viendo en este momento la pregunta 19? Sí, sí, la estamos leyendo con usted, profe. Bueno, genial. De acuerdo a los autores
vistos, de acuerdo a los autores vistos en el curso, la perspectiva teórica comprensivista e historicista tiene como finalidad comprender por medio de la interpretación la acción social con el fin de explicarla causalmente en su desarrollo y sus efectos. Esa es la respuesta correcta. ¿Se entiende? Bueno, Sí. siguiente. De acuerdo al texto de teoría sociológica clásica de Frank Richter, Weber opta por el espíritu del protestantismo y el desarrollo del capitalismo como objeto de estudio porque su interés más general refería a la emergencia de la racionalidad característica del mundo occidental. Esa es la respuesta correcta, y no las otras. Pregunta 21. De acuerdo con Anthony Giddens, existen diversos dilemas teóricos básicos, puntos de controversia. Bueno, el dilema que plantea en relación con la acción humana y la estructura social tiene que ver con el género o no, tiene que ver con el modo de relacionar la acción humana con la estructura social, a intentar responder la siguiente pregunta. ¿Somos los creadores de la sociedad o nos crea ella a nosotros? Esa es la respuesta correcta. Tiene que ver con el modo de relacionar la acción humana con la estructura social al intentar responder la siguiente pregunta. ¿Somos los creadores de la sociedad o es ella la que nos crea a nosotros? Nos moldea, nos crea, nos configura, nos constriñe, digamos, de alguna manera nos determina. ¿Sí? Bueno, según Christian Lauchin, la sociología positivista naturalista de Durkheim pone el foco en los factores disciplinarios, regulatorios y normativos de las relaciones sociales por encima de la realidad estructuralmente conflictiva. ¿Correcto? Porque el que pone el foco en la realidad estructuralmente conflictiva es Marx. Sí, acá Durkheim pone el foco en los factores disciplinarios, regulatorios, normativos. ¿Sí? De acuerdo al texto de Anthony Giddens, el enfoque sociológico es fundamental para comprender el modo en que los agentes económicos no, procesos mentales no, comprender de qué forma sutil, aunque compleja y profunda, la vida individual es reflejo de las experiencias sociales. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? De qué modo nosotros, creamos la sociedad al seguir una serie de pautas o de rituales o de rutinas. ¿Sí? Por favor, indique su nombre y apellido, ¿no? 25 y última. Durkheim define el hecho social como objeto de estudio de la sociología siempre que la sociedad ejerce una presión sobre los individuos cuando tratan de resistirse a ellos o transgredirlos. ¿Sí? Efectivamente es eso. El hecho social, ¿sí? Durkheim define el hecho social como objeto de estudio siempre que la sociedad ejerza una presión sobre los individuos cuando tratan de resistirse o transgredirlos. ¿Sabes que yo en esa tuve dudas porque pensé que era como una trampilla? Porque en ningún momento creí que era por que ejerce presión cuando tratan de resistirse o transgredirlo, sino que ejerce presión siempre, ¿no? Cuando el individuo, eso entendí, creí que creo que contesté. Sí, está bien lo que decís, pero particularmente cuando tratan de transgredir o resistirse a ellos, ¿sí? Mientras uno, de alguna manera, hace lo que se espera de la sociedad, ¿sí? No hay una presión, digamos, hay una presión que en todo caso se internaliza, es una presión que vos te sentís en la necesidad, o más allá de tu deseo personal, propio, individual, digamos, hay una cierta presión para que vos para que te cases, para que tengas hijos, en el caso de los varones, para que sean hombres productivos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la sanción? Y la sanción es, digamos, por ejemplo, desde la palabra, ¿sí? Al individuo que no es productivo se le dice un vago, que tiene una carga peyorativa, a la mujer que no se casa se le dice una solterona, ¿sí? Entonces, es esa sanción social a la que me refiero, pero se pone de manifiesto fundamentalmente cuando los individuos la transgreden, ¿sí? Cuando no cumplen con lo que se espera de uno, ¿sí? Ok. Bien. Gracias. Igual, en las sociedades, como ya dije, democráticas, pluralistas, modernas, digamos, es posible, digamos, en todo caso es más posible la coexistencia de diferentes
conductas, ¿sí? Más allá de que también están presentes y muchas veces nosotros las naturalizamos y las convertimos en, se invisibilizan, digamos. Es mucho más fácil advertir una mujer en el mundo árabe que se ve obligada a usar el yador, a cubrirse con el velo, ¿sí? Que a reconocer cuáles son nuestras propias imposiciones, digamos, porque de alguna manera las tenemos tan incorporadas que no las vemos, ¿sí? No las vemos. Pero digamos, eso a veces se ve, me parece a mí, digamos, está mucho más patente en el mundo de los adolescentes. Como que los adolescentes muchas veces tienden mucho más a uniformar conductas, ¿sí? Porque, bueno, están en un periodo particular, y aquel que no se comporta como ellos queda fuera de ese mundo, ¿no? Eso se ve, digamos, mucho más claro en el mundo de los adolescentes. En el mundo de los adultos tal vez no es tan visible, pero están digamos, por ejemplo, de una chica que se espera, digamos, que tenga una determinada figura, y si no la tiene, la mirada no es lo mismo respecto de una gordita o de una chica, ¿sí? que tiene una figura de la cual se espera que tenga esa figura, ¿no? Entonces, y así con un montón de cuestiones, no solo, digamos, con esa, sino, fíjense, recuérdense, en todo caso, los pares que yo había establecido al principio, el día 1 de la clase, en relación a la monogamia, la poligamia, el carnívoro, no carnívoro, respecto de si pagamos o no los impuestos, o cómo nos comportamos respecto de la higiene pública, digamos. La sociedad nos hace al argentino medio, ¿sí? Argentino medio, de una determinada manera. Y por eso yo decía que nos hace, qué sé yo, imaginaba carnívoro, más o menos no demasiado cumplidor de los impuestos, o de la higiene urbana, ¿sí? ¿Cómo se maneja? Digamos, hay una cosa muy evidente, digamos, que más allá de la conducta que yo puedo tener al volante, es cómo se manejan las sociedades. Si yo voy a Santiago de Chile, o voy a Estados Unidos, o voy a algún país europeo, y voy a cruzar la calle, los autos van a parar, sin ninguna duda. Independientemente ¿por qué? Porque hay una conducta colectiva que es así. Y uno se adapta a esa conducta colectiva, y en todo caso, en buena medida, muchas veces la reproduce. Porque ¿qué pasa si yo voy a manejar en Estados Unidos o en Chile como manejo acá? Como maneja el hombre, el argentino, el conductor promedio típico de la ciudad de Buenos Aires. Y voy a tener problemas. Me van a putear, o sea, ya alguien me va a poder... no, digamos, ni siquiera te putea, o sea, la conducta eso, es tan distinta que ni siquiera te putea. Por eso digo, vuelvo nuevamente, ¿yo elijo cómo manejar o la sociedad me empuja, digamos? No, por eso precisamente... yo puedo ser una persona, digamos, muy respetuoso de las normas, pero si cumplo demasiado también acá voy a tener problemas, porque los que vienen a lo loco, los que no paran, se me van a tirar encima, ¿sí? O sea, o voy a quedar siempre relegado. O sea que uno, de alguna manera, se adapta un poco a esa, digamos, como el chiste ese de, digamos, que si un argentino viaja a Japón, a los 6 meses va a estar comportándose como un japonés, y si un alemán o un finlandés, que son escrupulosos pagadores de los impuestos, viene a la Argentina y probablemente también adopte algunas de las características del argentino medio, porque, bueno, se necesita para poder convivir, ¿no? Entonces, bueno, precisamente por eso yo lo asociaba con la estructura, pero no con algo de rebeldía. Bueno, como que me quedan 4 minutos, quiero ver si me saqué un 10 o... faltan 2, profe. Una pregunta, sí. Sí, porque estaba el nombre y el curso. Sí, es cierto. De acuerdo a los autores vistos en el curso, la teoría del conflicto social o materialismo histórico tiene finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Entender la naturaleza humana, privilegiando el conflicto y las contradicciones de clase, su carácter concreto histórico y los mecanismos de formación de las sociedades y los cambios que tienen lugar en estas. Y entonces entender la naturaleza humana, privilegiando el conflicto y las contradicciones en su carácter concreto histórico y los mecanismos de formación de las sociedades y los cambios que tienen lugar en estas. Esa es la correcta. Seguimos. 27. De acuerdo a los autores vistos en el curso, la perspectiva teórica positivista naturalista tiene como finalidad el descubrimiento de relaciones de causalidad a través de la utilización del método comparativo, que constituye una forma de experimentación indirecta que permite comprobar la existencia de tales relaciones. ¿Está? Lorena, ¿se entendió? Sí, profesor, vamos a ver cómo se saca un 10. A ver, si no me saco un 10 me quiero matar, ¿eh?
La 13. Respuesta correcta. Tenías dudas en la 13. Dijiste esta, no me acuerdo cuál puse, así que a ver. A ver qué dice. Pero dice respuesta guardada, respuesta a enviar, volver al intento. No, enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar, que es eso lo que había que hacer. ¿Lo vieron eso? Sí, bueno, sí. 25, Sí, eso 25 a lo 25. Me saqué un 10. 25 a Pero 25. una maravilla, profesor. ¡Qué maravilla! Tiempo empleado 23 minutos, 33 segundos, me saqué un 10. Bueno, me quedan 2 minutos de Zoom. Si quieren abrimos uno más para cerrar la clase, digamos, porque en realidad la clase era hacer esto. ¿Les parece? No, vamos. Yo por mí, pero bueno, por mí está bien. Bueno, Por mí también. entonces, importante, una cosa. Dejé ya, igual se los voy a mandar por mail. Les dejé el texto, que es el capítulo 2 de Anthony Giddens, porque entramos a ver cuestiones de metodología ahora. Ahora cambiamos de tema, vamos a ver cuestiones que tienen que ver con el método, cómo los sociólogos conocen, qué métodos usan. Toda esta segunda parte del cuatrimestre va a tener que ver con esto. Hasta acá habíamos visto cuáles eran los determinantes sociales, históricos e intelectuales, ¿sí? En qué cabezas habían generado las diferentes grandes megateorías, ¿sí? Sociales. Y cómo la sociología surgió, y por qué en ese momento y no en otro momento. Eso es todo lo que vimos hasta ahora. Vimos la aparición de diferentes escuelas, paradigmas o teorías que dan cuenta de los cambios sociales, de las transformaciones, que tratan de dar grandes explicaciones teóricas, ¿sí? A partir del cuatrimestre que viene vamos a empezar a ver cuáles son los métodos que la sociología emplea, porque dijimos que la sociología es una disciplina empírica, tanto desde la perspectiva comprensivista como desde la perspectiva positivista. Entonces vamos a ver cuáles son los métodos que emplean cada una de estas diferentes escuelas. Me queda menos de un minuto, no sé si hay alguna pregunta. Les deseo unas buenas vacaciones, que descansen, que recuperen energías, que lean por favor ese texto porque es largo. No se atrasen porque hay mucha lectura para la segunda parte. Y el recuperatorio, como ya les dije, para aquellos que tienen que dar, lo voy a informar en los próximos días, la fecha. Está bien, ¿y será múltiple choice también así el recuperatorio? Sí, probablemente, sí, pero perfecto. Más corto. Sí, listo, sí, muchas gracias. Para los que no, sigan en la carrera y no se atrasen con las lecturas porque hay mucho para leer. Buenas vacaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas vacaciones, hasta luego.